¿En qué consiste la política económica? Bien, pues son acciones que toman los gobiernos en el campo económico, a través ya sea del Poder Ejecutivo, a través de sus secretarías de Estado o en ocasiones a través del Banco Central. Principalmente tiene que ver con factores como la tasa de interés, el presupuesto de gobierno y el mercado laboral. Las políticas económicas de un gobierno van enfocadas a manipular estos tres aspectos de la economía y en ocasiones también se ven influenciadas por organismos internacionales, organismos externos, como es el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien, podemos identificar tres aspectos de la política económica de un país. En primer lugar, es la política fiscal, que es la que tiene que ver con los impuestos. Todos los gobiernos cobran impuestos a sus ciudadanos y con ese dinero se utiliza para gasto de gobierno o se utiliza para gasto en infraestructura o se utiliza para inclusive actividades económicas. Cuando un gobierno incrementa los impuestos, disminuye el consumo porque la gente tiene menos dinero para consumir, para gastar. Y cuando un gobierno baja los impuestos, entonces aumenta el consumo. Esta es una herramienta que tienen los gobiernos para incrementar el consumo o disminuir el consumo, dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Cuando una economía está teniendo un crecimiento muy acelerado y este crecimiento acelerado está generando inflación, el gobierno puede desacelerar ese crecimiento utilizando los impuestos. Sube los impuestos y con ello disminuye el consumo. Viceversa, cuando una economía está teniendo un crecimiento muy pobre o inclusive está en una etapa de recesión, el gobierno puede bajar los impuestos para que la gente tenga dinero y reactivar la economía. Otro aspecto importante de la política económica es la política monetaria, es la que tiene que ver con el dinero. Y el gobierno tiene dos herramientas con las cuales puede manipular la política monetaria. Una de ellas es la tasa de interés y la otra es la oferta monetaria. La tasa de interés es el costo del dinero, es el precio que tiene el pedir dinero prestado. Esa tasa de interés se manipula a través del Banco Central hacia los bancos comerciales y estos a su vez hacia el público que pide dinero prestado o que ahorra dinero. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, estas dos herramientas las utiliza el gobierno para aumentar el consumo también o para disminuir el consumo. Por ejemplo, si el gobierno quiere aumentar el consumo, tendría que bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, el crédito es más barato y la gente puede comprar a crédito. O los empresarios pueden pedir dinero para invertir en sus negocios y con esto aumentar el consumo. Si el gobierno a través del Banco Central aumenta la masa monetaria, aumenta la oferta monetaria, hay más dinero en la economía. Por lo tanto, esto también va a aumentar el consumo. Si por el contrario el gobierno tratara de disminuir el consumo por las razones que di anteriormente, tendría que subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, el crédito se vuelve más caro. Entonces la gente deja de consumir. Los empresarios dejarían de pedir dinero prestado para crecer. Y si baja la oferta monetaria, si el gobierno a través de su Banco Central retira dinero de la economía, entonces esto también va a haber una escasez de dinero y va a hacer que disminuya el consumo. Estas, estas decisiones las toma el gobierno cuando quiere reactivar o desacelerar su economía. Por último, tenemos la política comercial con respecto al exterior, a los demás países. Y aquí la herramienta que tiene el gobierno para manejar esta política es el tipo de cambio. Artificialmente o de manera directa puede participar en el mercado de cambios, es decir, en comprar o vender una moneda con la finalidad de buscar que su moneda se aprecie o su moneda se devalúe.
y con esto tener un impacto en la balanza comercial del país. Recordemos que la balanza comercial se compone de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son todos los bienes y servicios que un país vende a otros países. Y una importación es todo el conjunto de bienes y servicios que el país compra de otros países. Entonces, el gobierno puede manipular el tipo de cambio. Por ejemplo, si lo que quisiera es disminuir las exportaciones, aprecia su moneda. Al apreciar su moneda, se disminuirían las exportaciones porque los productos del país serían más caros. Pues disminuyen las exportaciones. Pero al tener más fuerza la moneda del país, esto nos permitiría importar más bienes y servicios. Por el contrario, si un gobierno provoca la devaluación de su moneda, va a tener un impacto de aumento en las exportaciones, pues sus productos van a ser más baratos. La política económica son instrumentos que tiene el gobierno o el Banco Central o el Banco de la República en nuestro caso para incidir en el comportamiento de las variables macroeconómicas. La política económica tiene dos perfiles. El primero sería el expansionista. ¿Qué es el perfil expansionista? Este busca conseguir el crecimiento económico, pero su costo sería los problemas inflacionarios. En México, la política económica y la política social han tenido una evolución desde 1910 hasta la fecha. En 1980 se comenzó con el modelo de economía abierta. Desde entonces, el gobierno decidió focalizar todos sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, implementando varios programas. Por otra parte, para los años 80 se implementaron programas de ajuste estructural debido a los efectos de la deuda, generando así un cambio radical en la política económica. Dichos programas y ajustes implementados para combatir las problemáticas no han tenido resultados, pues los indicadores muestran un deterioro sistemático de los mismos, incrementando la pobreza y desigualdad social. Es importante tener en cuenta el desempeño de los últimos 10 años del Producto Interno Bruto, ya que la tasa de crecimiento promedio ha sido inferior al 2%, lo que resulta insuficiente para compensar el bienestar social, acumulando así la riqueza en las principales regiones del país. Por lo anterior, podemos concluir que la política social se encuentra marginada por los intereses de la política económica, con estrategias encaminadas al fortalecimiento de la concentración y no de una distribución más equitativa de la riqueza. A continuación, damos inicio a la rendición de cuentas para conocer ¿qué acciones está tomando el gobierno con el fin de mitigar esta situación que afecta a México hace más de 30 años? Año 2012. Luego de los estímulos económicos a base de más gasto público en el 2009 y 2011, ajustamos la política tributaria. En el 2012 aumentamos los impuestos, lo que nos generó un porcentaje negativo en la recaudación, y reducimos el crecimiento del gasto, lo que produjo que los requerimientos financieros del sector público, que suma los déficits del gobierno y de las empresas, disminuyeran el 5% del PIB en el 2009 y el 3% en el 2012. Año 2013. Realizamos la reforma a la Ley Federal de Presupuesto, en donde se le otorgó facilidades de pagos a los declarantes, se subieron los topes de declaración sobre activos y ganancias para contrarrestar la mala recaudación del 2012. Así pudimos recaudar 10.2% del PIB y obtener la mayor recaudación de la cartera en los últimos 10 años. Dimos a conocer el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2013-2018, dando inicio a una política fiscal contracíclica para poder fortalecer la capacidad de endeudamiento público, y se aumentó la tasa de interés en 1%, pero esto generó una caída del PIB que tan solo creció 1.1%. Año 2014. Logramos un aumento del 10.3% de los ingresos por impuestos totales, ya que nuestro primer objetivo fue la cooperación y la firma de acuerdos con países de la región para el intercambio de información fiscal y así contrarrestar las pérdidas de los ingresos por impuestos al crudo